¿Te has preguntado alguna vez qué horrores se esconden tras las puertas de las familias que crees conocer? ¿Qué pasaría si la niña más dulce y tranquila que ves a diario viviera con miedo, atrapada en una pesadilla tan oscura que ni siquiera las frías mañanas de invierno pueden congelar el terror en sus ojos? Esta es la historia de Emily Harris, una niña de 8 años cuyo desesperado grito de ayuda rompió el silencio de su pueblo aparentemente perfecto. Mientras sus pasos temblorosos resonaban en el autobús escolar amarillo, un mundo oculto de dolor, secretos y crueldad inimaginable comenzó a revelarse, uno que sacudiría a una comunidad hasta sus cimientos. Sentirás el peso aplastante del miedo, la desesperada lucha por la supervivencia y la valentía que requiere una niña pequeña para confiarle su verdad a un desconocido. Tras la pulida fachada se esconde una siniestra realidad que nadie se había atrevido a afrontar hasta ahora. Quédate con nosotros mientras se desarrolla esta inquietante historia, que revela giros impactantes que revelan los rincones más oscuros de los secretos familiares. Si crees saber cómo termina, piénsalo de nuevo, porque lo que viene a continuación te impactará profundamente. No parpadees o podrías perderte el momento en que la esperanza surge de las cenizas de la desesperación. El penetrante aire invernal atravesaba las tranquilas calles de Maplewood, tiñendo la mañana de una quietud gélida que parecía casi antinatural. El aliento de los coches que pasaban se convertía en vapor como fantasmas en el frío, y el leve crujido de la escarcha bajo los pies resonaba inquietantemente en las aceras vacías. Michael Turner aferraba el volante de su brillante autobús escolar amarillo, con la mirada fija al frente y los músculos tensos por el frío, mientras recorría la ruta familiar a través del tranquilo pueblo. A sus 45 años, con mechones plateados entre su cabello oscuro y un rostro surcado por años de preocupación y cuidado, Michael era el tipo de hombre en el que los chicos confiaban sin reservas, una presencia constante en su mundo impredecible. Esta mañana, sin embargo, algo no cuadraba. Un repentino desenfoque en la esquina de su retrovisor le llamó la atención. Una pequeña figura corriendo como loca por la acera. La imagen le paralizó el corazón por un instante. Era Emily Harris, una de las chicas más tranquilas de su ruta, conocida por su sonrisa tímida y su tendencia a pasar desapercibida. Pero ahora su abrigo ondeaba violentamente tras ella como si fueran alas, y el pánico se reflejaba en su rostro surcado de lágrimas. Sin dudarlo, Michael redujo la velocidad del autobús y se detuvo junto a la acera. La puerta del autobús se abrió con un siseo, y antes de que pudiera decir una palabra, Emily la golpeaba con puños temblorosos. Sus mejillas ardían rojas por el frío y las lágrimas, su respiración, entrecortada e irregular. Había una urgencia cruda en sus ojos que arañaba el alma de Michael. «Por favor, no me dejes», susurró, con la voz temblorosa como un cristal quebradizo. «Necesito ayuda». Su apariencia tranquila le quebró las entrañas, retorciéndose con un temor repentino e innegable. Había algo bajo esas palabras, algo pesado y oscuro que oprimía el aire matutino. «Emily, estás bien. Estás a salvo ahora», dijo Michael con suavidad, abriendo la puerta del todo y arrodillándose para mirarla a los ojos. Sus manos ásperas se posaron suavemente sobre sus pequeños hombros, aferrándolos a ambos. Pero ella estremeció los dedos, aferrándose con fuerza a las correas de una mochila maltratada, como si se aferrara a la última amenaza de esperanza. Su voz apenas fue un suspiro. Ella confesó, él dijo, «Me hará daño si se lo digo a alguien». Sus ojos se movían con ansiedad, atormentados por sombras que solo ella podía ver. Los leves moretones, apenas ocultos bajo las mangas de su abrigo, contaban su propia y escalofriante historia. Michael tragó saliva con dificultad. El miedo le recorrió la espalda. Esta no era una mañana cualquiera. Era un grito desesperado de auxilio. La calefacción del autobús luchaba contra el frío, pero dentro el aire estaba cargado de tensión. Michael ayudó a Emily a subir los escalones y a acomodarse en el asiento delantero, con la mente dando vueltas mientras buscaba su teléfono. Una rápida llamada a la doctora. Rachel Miller, la consejera de confianza de la escuela,
desencadenó una serie de acontecimientos que apenas tuvo tiempo de procesar. Rachel, dijo en voz baja. Tengo una hija, Emily Harris. Está asustada, con moretones y pidiendo ayuda. Algo va muy mal. La voz al otro lado era tranquila, pero cortante. Voy en camino. No la dejes sola. Mientras el motor permanecía en silencio, el autobús aún en la acera, Michael sintió el peso de la responsabilidad sobre él como un sudario. La chica callada que antes apenas hablaba ahora temblaba a su lado, cargando con secretos que amenazaban con destrozarlo todo. Emily se encogió en sí misma, con los ojos abiertos y los labios temblorosos mientras susurraba fragmentos de su pesadilla. Él me dijo, si digo algo, me encontrará. Dijo que nadie me creería. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo. El hombre al que temía era su propio padre, David Harris, un hombre cuyo encanto ocultaba una oscuridad brutal. Michael sintió una oleada de ira e impotencia en su interior. ¿Qué clase de crueldad acecha tras puertas cerradas? ¿Cómo podía una niña vivir con tanto terror bajo el techo de su propia casa? Sin embargo, en medio de la tormenta de emociones, una férrea determinación se encendió en su interior. Esta chica, esta niña asustada, frágil niña, ella había elegido correr hacia él. Confiarle su dolor a una desconocida. No podía decepcionarla. Los minutos se arrastraban como horas mientras esperaban ayuda. La quietud, interrumpida solo por los sollozos de Emily y el lejano rumor de una vida más allá de las ventanas del autobús. Cuando Jessica Collins, la trabajadora social, y la doctora Rachel Miller llegaron, la frágil fortaleza que rodeaba a Emily comenzó a tambalearse. Las palabras salían entrecortadas. Las lágrimas fluían libremente, pero los muros se derrumbaban. A pesar del consuelo de sus voces y su presencia, los ojos de Emily delataban un miedo primitivo. No quería regresar. Por favor, suplicó, agarrando la manga de Michael. No me hagas volver a casa. En ese momento, Michael se enfrentó a un doloroso dilema. ¿Cómo protegerla cuando la ley y el sistema solo podían hacer hasta cierto punto? ¿Cómo luchar contra un enemigo oculto que se hacía pasar por una familia? Su corazón, dolorido al ver su frágil cuerpo temblar, con terror y esperanza entrelazados. La lucha no era solo por la seguridad. Se trataba de confianza, de sanar heridas, que se extendían profundamente bajo los moretones y el miedo. Mientras Michael prometía estar a su lado, luchar por su seguridad, una promesa silenciosa resonó en el frío aire de la mañana. Ningún niño debería sentirse jamás tan solo, tan indefenso. ¿Qué crees que motivó a Emily a huir? ¿Y confiar en Michael a pesar de su miedo? Si disfrutaste esta parte, por favor, comparte tu opinión. ¿Con qué personaje te identificas más y por qué? Además, dime, ¿desde qué país la estás viendo? Conectémonos desde todo el mundo. Y. No olvides darle a me gusta y compartir si esta historia te conmovió. El fresco viento invernal barrió las tranquilas calles de Maplewood mientras Jessica Collins subía al porche bien cuidado de la casa de la familia Harris. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío, pero su rostro estaba tranquilo, con la compostura de un profesional acostumbrado a entrar en casas tormentosas con férrea determinación. Tras ella, el detective James Morgan la observaba con los ojos entrecerrados, descifrando ya el rompecabezas que ocultaba aquella casa. Dentro, la atmósfera era inquietantemente prístina. El tenue olor a lejía persistía, penetrante y antinatural, como si intentara borrar algo mucho más oscuro que la suciedad. Las paredes estaban pulidas. Las alfombras aspiradas con una sospechosa perfección. El instinto de Jessica gritaba, esto no era una casa. Era una fachada cuidadosamente montada. La puerta se abrió rápidamente y apareció David Harris. Su alta figura, mirada amenazante y penetrante, y labios cautelosos, dijo con una sonrisa forzada, «Puedo ayudarla,
preguntó con voz suave, pero quebradiza por dentro. Jessica mostró su identificación sin dudarlo. Estoy aquí en nombre de los servicios de protección infantil. Necesitamos hablar de Emily. Un destello de algo entre fastidio y miedo cruzó el rostro de David antes de disimularlo. Todo está bien. La escuela de Emily dice, así que estás cometiendo un error. Pero Jessica no estaba convencida. Al entrar, sus ojos expertos captaron detalles sutiles. La ligera humedad cerca de los zócalos, la puerta del sótano, ligeramente temblorosa, y un silencio demasiado pesado para ser normal. Dejó cuidadosamente su tableta y comenzó sus observaciones, con todos los sentidos alerta. «¿Le importaría si echo un vistazo?», dijo, manteniendo un tono firme pero educado. David se puso rígido. «No hay nada que ver. Le sugiero que respete nuestra privacidad». El detective Morgan dio un paso al frente, con voz fría y autoritaria. «Tenemos una orden de registro». De repente, la masa se desvaneció. David apretó la mandíbula. Sus ojos ardían con una rabia apenas disimulada. «Esto es acoso. Estás arruinando a mi familia». Pero ni Jessica ni James flaquearon. La búsqueda comenzó en el sótano en penumbra y titilando en lo alto. Las bombillas proyectaban largas sombras mientras los agentes revisaban cajas y muebles desechados. Entonces, detrás de un panel suelto en la pared, Jessica encontró un escondite oculto envuelto firmemente en una manta descolorida. Al desenvolverlo, su aliento se contuvo. Trapos manchados de sangre, una pulsera rota que una vez perteneció a Sarah Harris y varios dibujos toscamente dibujados, bocetos oscuros y retorcidos de una niña pequeña encogida bajo imponentes figuras monstruosas, con el estómago encogido. Esto no era solo negligencia. Era una pesadilla hecha realidad. A medida que los agentes recogían las pruebas, la tensión en la casa aumentaba. David rondaba cerca, con cada ojo adiestrado en sus músculos lanzándose como un animal acorralado. Escupió amargas palabras acusando al equipo de búsqueda de inventar mentiras, pero la prueba silenciosa e innegable corroía sus defensas. Más tarde, Laura Jenkins, la exama de llaves, se reunió con la detective Morgan y Jessica en un modesto café cercano. Su voz era baja, frágil, pero decidida. «No podía quedarme más tiempo», confesó. David cambió después de que Sarah se fuera. Los gritos iniciaron los castigos, encerrando a Emily en su habitación durante horas, a veces toda la noche. Estaba aterrorizada. La oí llorar, suplicando que la dejaran salir. Pero a David simplemente no le importó. Jessica intercambió una mirada con James. La red de silencio y miedo era más profunda de lo que habían imaginado. «¿Qué le pasó a Sarah?», preguntó Jessica con cautela. Las manos de Laura temblaban. Lucharon. Quería irse con Emily. Un día, ella simplemente desapareció. David dijo que se fue a buscarse a sí misma. Sí, pero no le creo. De vuelta en la comisaría, el detective Morgan revisó los registros, descubriendo inquietantes quejas pasadas sobre David Noyes. Disturbios, acusaciones de agresión y un oscuro historial de clases de control de la ira tras un violento incidente años atrás. Sin embargo, ninguna había tenido consecuencias reales. Mientras tanto, Michael Turner permanecía sentado en silencio en su pequeño apartamento, atormentado por la imagen de Emily, su frágil cuerpo temblando en el frío autobús, con los ojos abiertos de terror. Cuanto más descubría, más se le encogía el corazón. ¿Cómo podía tanta oscuridad acechar tan cerca tras la apariencia de una familia normal? ¿Cuántas veces había pasado de largo sin ver? Luchó contra un torrente de emociones, ira, impotencia y una determinación inquebrantable. El sistema parecía lento, desbordado, pero no podía detenerse. Emily había confiado en él. Le debía todo. Por la noche, Emily permanecía despierta en el hogar de acogida de Clara, una mujer amable que le ofrecía calor y seguridad. Sin embargo, las sombras la acechaban en sus sueños. Los gritos furiosos de su padre,
el frío silencio tras la desaparición de su madre. Se aferraba a un conejo de peluche, susurrándole secretos que no se atrevía a compartir. «Tengo miedo», le confesó una noche a Clara. Él le dijo, «Si se lo digo, me encontrará». Clara le apretó la mano. «Ahora estás a salvo, cariño. Te protegeremos», pero la lucha estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, se emitió un segmento de noticias televisado que mostraba a David Harris hablando apasionadamente sobre su familia destruida, afirmando que las acusaciones eran falsas y que Michael Turner los estaba acosando. Los rumores en el pueblo crecieron. Algunos creían en David, otros temían la verdad. Michael vio la transmisión con el puño apretado. Las mentiras podían distorsionar la realidad, pero él sabía que la verdad tenía una forma obstinada de salir a la luz. Estaba listo para plantar cara sin importar el costo. Si estuvieras en la piel de Jessica Collins descubriendo estos escalofriantes secretos tras una fachada perfecta, ¿hasta dónde llegarías para proteger a una niña como Emily? ¿Arriesgarías todo para enfrentar un peligroso secreto familiar incluso cuando el mundo duda de ti? ¿Qué crees que impulsa a personas como David Harris a ocultar su oscuridad tan profundamente? ¿Y cómo? ¿Pueden las comunidades mantenerse alerta ante la tragedia? Comparta sus pensamientos e historias. ¿Cómo lucharía por la justicia ante el silencio y la negación? La sala del tribunal bullía de silenciosa tensión mientras finalmente llegaba el día del juicio. Emily Harris, ahora bajo la protección de una familia de acogida cariñosa, se sentó en la silla de los testigos, aferrada a un pequeño y desgastado conejo de peluche, el único consuelo al que se había aferrado durante los días más oscuros. Sus ojos, antes temerosos, revelaban una frágil valentía al comenzar a hablar con voz suave pero firme. «Recuerdo la noche», susurró. «Él arrastró algo pesado al bosque detrás de nuestra casa. Mamá intentó detenerlo, pero él la apartó. Estaba tan asustada. Las lágrimas brotaron, pero no cayeron. Quiero estar a salvo ahora. Quiero justicia». En la abarrotada sala del tribunal, incluso los espectadores más endurecidos sintieron el peso de sus palabras. Detective James Morgan sentado cerca, estoico pero visiblemente conmovido, Michael Turner observaba con una mezcla de orgullo y dolor. La lucha había sido larga, y cada paso había estado impulsado por la esperanza y la determinación. Al otro lado de la sala, el rostro de David Harris era una máscara de rabia y desesperación. Las protestas de su abogado sonaban huecas ante la montaña de pruebas, las pertenencias manchadas de sangre, los testimonios condenatorios de Laura Jenkins y otros, y la innegable verdad que finalmente había sido descubierta. A medida que avanzaba el juicio, el emotivo testimonio de Laura Jenkins detallaba la creciente violencia y el miedo asfixiante que se había apoderado de la familia Harris. La sala del tribunal guardó silencio cuando ella relató cómo Emily fue encerrada, silenciada y amenazada. La fiscalía expuso la realidad de una familia destrozada por la crueldad y la negligencia. Y en la defensa, los débiles intentos de sembrar dudas fracasaron. El peso de la verdad. Cuando el jurado finalmente regresó, el veredicto fue rápido y decisivo. David Harris fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y abuso infantil. La sentencia del juez fue una clara cadena perpetua sin libertad condicional. Afuera del juzgado, los periodistas se agolpaban, pero la atención se centró rápidamente en la silenciosa fortaleza de Emily y el apoyo inquebrantable que la rodeaba. Michael Turner, Jessica Collins, el detective Morgan y Clara, su madre adoptiva, se mantuvieron unidos. Una nueva familia se forjó de las cenizas de la tragedia. De vuelta en la residencia de los Harris, ahora inquietantemente silenciosa y vacía, un equipo de investigadores recopiló meticulosamente las últimas pruebas. El descubrimiento de los restos de Sarah Harris en el bosque, enterrados apresuradamente, pero finalmente sacados a la luz, puso fin a un capítulo que había atormentado a Emily desde sus primeros recuerdos. Para Emily, la sanación apenas comenzaba. El hogar de acogida con Clara estaba lleno de ternura, risas y cálida luz.
lejos de las frías sombras de su pasado. Poco a poco, aprendió a confiar de nuevo. Fue a la escuela, hizo amigos y encontró alegría en las pequeñas cosas. Gs. El florecimiento de las flores primaverales, el canto de los pájaros y la constante bondad de quienes decidieron luchar por ella. Una tarde, Michael la visitó. Se sentaron juntos en la acogedora sala de estar, con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas, mientras Emily, tímidamente, le mostraba dibujos que había hecho, brillantes y esperanzadores, de hogares familiares y lugares tranquilos. «Eres tan valiente», dijo Michael, en voz baja. «Tu mamá estaría orgullosa de ti». Levantó la vista, con los ojos brillantes de lágrimas y una nueva esperanza. «La extraño», susurró, «pero ya no tengo miedo». Jessica Collins continuó visitándola, guiándola en las sesiones de terapia, mientras el detective Morgan trabajaba incansablemente entre bastidores para garantizar que se hiciera justicia y que ningún niño en Maplewood volviera a sufrir en silencio. Las cicatrices permanecieron grabadas en lo profundo del corazón de Emily, pero con cada día que pasaba, se suavizaban. Su historia, una de supervivencia, valentía y justicia, se convirtió en un faro para otros, un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, la luz puede abrirse paso. Con la primavera dando paso al verano, Emily permaneció en silencio ante la tumba de su madre, abrazando un dibujo hecho a mano de ellas, sonriendo juntas. El viento susurraba suavemente entre los árboles mientras se arrodillaba y colocaba la imagen en la lápida. «Te quiero, mamá», dijo. «Voy a estar bien». Detrás de ella, Michael permanecía a una distancia respetuosa, con el corazón henchido de una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero la promesa de un nuevo comienzo brillaba con fuerza. ¿Qué lecciones crees que las comunidades deberían aprender de historias como esta para proteger a los niños vulnerables? Esta historia es un poderoso recordatorio de las luchas invisibles que muchos niños enfrentan tras las puertas cerradas. Nos enseña que la valentía puede surgir de los más vulnerables, como Emily, quien encontró la fuerza para alzar la voz a pesar de un miedo abrumador. Su experiencia demuestra la importancia vital de escuchar atentamente, creer y actuar con rapidez cuando un niño busca ayuda. También destaca el papel crucial de miembros de la comunidad como Michael, Jessica y el detective Morgan, quienes eligen ser protectores, defensores y voces de quienes no pueden defenderse. Más allá del dolor y la oscuridad, esta historia trata, en última instancia, sobre la esperanza y la sanación. Demuestra que con compasión, perseverancia y justicia, las vidas rotas pueden comenzar a sanar. El nuevo comienzo de Emily con una familia de acogida amorosa simboliza la posibilidad de renovación y la resiliencia inquebrantable del espíritu humano. Nos desafía a todos a mirar más allá de las apariencias, a confiar en nuestros instintos y a crear espacios seguros donde los niños puedan crecer sin miedo. Y lo más importante, hace un llamado a la sociedad a estar alerta y ser proactiva, porque todos los niños merecen sentirse seguros, amados y valorados. El más pequeño acto de bondad o valentía puede cambiar una vida para siempre. Esta historia es un testimonio del poder de la esperanza y del compromiso inquebrantable que se necesita para proteger a los inocentes. Si esta historia te conmovió, por favor, deja 100 comentarios abajo. También, dime desde dónde lo estás viendo. Conectémonos con todo el mundo. No olvides darle a me gusta y compartir este video para ayudar a difundir la concienciación e inspirar esperanza.